Muy bien. Buenos días a todos. Con mucho gusto de estar nuevamente el día de hoy. Ayer empecé con una conferencia sobre teletrabajo y trastornos de salud laboral. Y también por invitación del decano, hoy día me encargo de este taller que fue planeado como taller. Y bueno, voy a tratar de hacerles un par de alcances de cómo es que se lleva adelante la consejería psicológica en línea acá en Austria. Y también voy a darles también unos alcances sobre cómo se podrían realizar este tipo de intervenciones en línea en general, ¿no? No solamente aquí en Austria, sino en Perú, en cualquier parte del mundo, y un poco recoger, digamos, algunas reflexiones también en torno a los aspectos legales, los aspectos del intrusismo también, que hay que comentarlos. Am, También aspectos técnicos respecto a las plataformas que se pueden utilizar o que se vienen utilizando, quizá un par de consideraciones también sobre ese tema. Y para ese efecto he concebido el taller en 4 puntos principales, que son, primero empezar un poco con un poco de conceptos, qué es la consejería psicológica en línea, cómo es concebida, cómo es delimitada, qué cosa no es, cuáles son las características particulares de la comunicación. En el segundo punto, como les refería anteriormente, ver los aspectos legales y éticos, ¿no? Reglamentaciones, y también va a haber una mención especial en cuanto a las redes sociales, ¿no? Para los consejeros psicológicos, cómo debemos comportarnos en esos medios, qué cosas podemos ofrecer y qué cosas no, y también un par de sugerencias respecto a las maneras en que se puede transmitir estos materiales. No son servicios, digamos, que estamos ofreciendo como cualquier otra empresa o persona individual que venda determinados productos o servicios. Según los distintos países, cada uno tiene su reglamentación. Puede ser que estos estén principalmente ubicados en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación. Ahí hay variedades entre los países. En todo caso, es una reglamentación que debe ser clara y debe ser bien formulada y debe estar siempre en constante retroalimentación con los colegios profesionales y con sus respectivos miembros. En el punto 3 ya entro un poco más en la materia de lo que es el audio, la utilización del vídeo, de los mails y los chats. Vamos a ver las características, contextos de trabajo, donde se usan más o menos cada una o cómo se han venido usando hasta ahora. Los métodos, que en realidad los métodos son de acuerdo al contexto, no tanto a la profesión, en nuestro caso a la psicología, sino al contexto en que se da esta consejería psicológica. También un par de indicaciones respecto a la estructura. Hay un modelo que estoy presentando en unas plantillas más adelante, con una propuesta, es más o menos en base a un ejemplo, una estructuración de una sesión, que tiene también su propio formato porque es en línea y no es presencial, o sea, no es live. Un aspecto muy importante también que hemos estado tratando aquí, que es lo referido al cuidado personal del consejero, en este caso, de nosotros los psicólogos. Es un aspecto que se debe tener en cuenta por los reportes, sobre todo de colegas, referidos también al teletrabajo, ¿no? Al trabajo virtual. Como personas, como seres humanos que somos, naturalmente estamos afectados también por estas nuevas formas de trabajo. Entonces, en base a estas experiencias que se han ido recogiendo en los distintos encuentros y seminarios que tenemos de actualización constantemente, por lo menos aquí en el colegio, en los 2 colegios de psicólogos, entonces estamos recopilando un poco esa información y la hemos estado conversando en distintos encuentros con los colegas. Y entonces les voy a dar un poco los alcances de cómo se está llevando, cómo se está sintiendo esto por estos lares, cómo los colegas están reportando, cómo están viviendo ellos su propia, digamos, su propia vivencia personal también, porque hay que tener en cuenta eso. Nosotros trabajamos con material y métodos psicológicos,
y quizá el mejor instrumento y más importante somos nosotros mismos. Entonces, como se dice, tenemos que estar bien, ¿no? Y tenemos que también cuidarnos. Así que también va a haber algunos alcances a ese respecto. Y por supuesto los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos no solamente incluyen un listado de plataformas y las formas en que se han venido usando, sino también incluye las consideraciones del uso. Es decir, no solamente la información técnica, cómo yo voy a utilizar eso de la forma técnicamente ideal, sino también lo referido a qué debo usar y qué cosa no debo usar, ¿no? Y eso está estrechamente vinculado al tema de la protección de datos y lo que consiguientemente tiene que ver con el robo de datos, ¿no? Y con la privacidad, y en nuestro campo, en nuestro quehacer, ese es un tema básico. Al final, una rueda de intercambio de preguntas y casos, puse así porque la idea principal del taller fue un poco yo ofrecerles esta visión de las experiencias que hay por estos lados, cómo los estamos llevando, pero sobre todo quería enterarme un poco cuáles son sus inquietudes, ¿no? Como colegas que están probablemente ya inmersos en este quehacer, qué dificultades están encontrando o qué soluciones quisieran tener o cómo les está yendo en general, ¿no? Entonces yo he hecho más o menos un recuento de lo que considero que podría ser de interés general, pero me interesa también, por supuesto, la parte individual de cada uno, ¿no? Porque en base a eso otros colegas también pueden escuchar y pueden decir, ah, bueno, entonces tengo también esta idea o esta solución, ¿no? Entonces es un poco más orientado a la práctica, ¿no? Esta es no es una conferencia en el sentido metodológico y real del término, sino es más que nada un compartir de mi parte. Les voy a presentar toda esta información durante este periodo de exposición que tenemos 2 horas, según me han informado, eh, y una buena parte, más o menos 40, 45 minutos, como mencionó nuestro coordinador hoy día, va a ser para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan plantear sus preguntas, puedan hacer algún tipo de feedback o retroalimentación, o de repente también tienen por ahí alguna inquietud de otra naturaleza, pero que esté vinculado a nuestro quehacer en línea, también es bienvenida. Bueno, entonces comenzamos. Según la Sociedad de Consejería Psicosocial de Alemania, tenemos una primera definición más o menos formal del año 2016, como pueden ver aquí, que define exactamente lo que es la consejería psicológica en línea, no la consejería psicológica en general, sino aquella que se realiza de modo virtual o que se realiza a través del uso de algún tipo de medio electrónico que media entre el psicólogo, o mejor dicho, en este caso el consejero, y ya les voy a decir por qué no es lo mismo, el consejero psicológico y el cliente. La consulta en línea se entiende como un método de intervención psicológica profesional que está caracterizada básicamente por un umbral específicamente bajo de complejidad en el procedimiento y que se realiza a través del Internet. Hacemos aquí una pausa. ¿Qué cosa quieren decir con un umbral específicamente bajo de complejidad? Eso quiere decir que el uso de la consejería o el ofrecer consejería psicológica tiene un contexto de uso específico. No es, digamos, idóneo o apto para realizarse con todos los temas de consulta posibles, ni con todos los tipos de clientes, ni con todas las situaciones que se presenten. Entonces, este es un punto muy importante. No quiere decir que el trabajo de consejería psicológica sea un trabajo que pueda hacer cualquier persona, sino que es la manera en que se da. La persona que lo ofrece debe tener un cierto perfil. Debo aclarar también en este punto algo. La reglamentación legal sobre el ejercicio de la consejería psicológica difiere mucho de un país a otro país. Yo aquí les estoy presentando más o menos las formas en que se trabajan en la zona de habla alemana de Europa Central, que es en este caso, además de Suiza, perdón, que está más arriba en la parte de habla alemana de Suiza, estoy hablando básicamente de Alemania y de Austria. Entonces eso nos compete a los que, digamos, estamos localizados geográficamente en esta área, porque de aquí parte el servicio. Es decir, yo puedo hacer una consejería psicológica en línea, por ejemplo, con alguno de ustedes o con alguna persona de Perú o de Colombia o de África,
pero mi quehacer está reglamentado dentro de la jurisdicción geográfica en la que yo me encuentro. Entonces, ese tipo de regulaciones tienen mucho que ver con el tipo de definiciones que se utilizan. Es decir, cada una de las profesiones tiene una manera específica de ser aplicada o de ser ejercida, y también tiene un modo distinto y una limitación en cuáles aspectos no debe intervenir, ¿no? Por ejemplo, en Austria y en Alemania, todas las profesiones en general están estrictamente reguladas. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada ejercicio de la profesión existe una formación específica que incluye también la praxis, o sea, la práctica, la experiencia práctica demostrada, y también incluye una reglamentación respecto a las funciones específicas que le competen a esa profesión. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, yo voy a aprender a ser una persona que se encargue de ponerle mayólicas a los sanitarios, a los baños, yo tengo unas escuelas técnicas específicas, unos institutos, vamos a decirlo así, que se encargan de darme esa formación. En ese caso, por ejemplo, son 3 años, ¿ya? Ese es un oficio que se aprende, que tiene un nivel técnico. En este caso sería un técnico superior, también hay otras diferencias. Y luego puedo poner esas mayólicas en el baño. Estoy dando un ejemplo muy concreto. Entonces, si viene alguien y me pregunta si yo puedo, por ejemplo, arreglarle las luces en el departamento, yo le voy a decir que no, porque mi profesión es específicamente para poner mayólicas. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja también en líneas generales, por supuesto, muchos aspectos a considerar, pero en general? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? La ventaja es que su profesión está protegida legalmente de intrusismo. Es decir, nadie puede hacer lo que usted hace si es que usted pone mayólicas. Solamente personas que, como usted, han cumplido la reglamentación, han hecho específicamente los estudios, han aprendido específicamente esa profesión y no otra. Por otro lado, también a usted le corresponde un mínimo de salario, y es algo que usted puede pedir a sus clientes. De ahí hacia arriba pueden pedir, por supuesto, más, pero hay un mínimo. Entonces hay toda una protección del oficio, se llama eso. Y eso se aplica a todo. He dado un ejemplo muy simple de una persona técnica, y eso incluye mucho más en el caso de los psicólogos. Aquí en Austria, el trabajo del psicólogo está regulado por el Ministerio de Salud, no por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, y existe una lista donde están incluidos todos los psicólogos según su especialidad. Ahora solamente psicólogos clínicos y de la salud, y otro tipo de reglamentaciones para otras especialidades, por ejemplo, psicología del marketing, psicología laboral. Tenemos también otro tipo de asociaciones, pero que todos, digamos, los psicólogos en general, estamos bajo el cuidado o bajo la vigilancia y también la protección del Ministerio de Salud. Entonces, valga esta aclaración para que se entienda el contexto de la consejería psicológica en línea aquí. Además de ello, consideramos también que es un procedimiento de asesoramiento psicosocial que complementa otras formas de intervención psicológicas, por ejemplo, la psicoterapia. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea menos, no es que sea más tampoco, es un procedimiento adicional a la psicoterapia, por ponerles un ejemplo, o la intervención diagnóstica en psicología clínica, o al trabajo en psicología educativa. Entonces, la consejería psicológica está considerada como un procedimiento adicional, ¿ok? Y la información generada se mantiene por regla general anónima y se administra de modo segura y encriptada. Eso lo voy a explicar también más adelante. ¿Qué significa este criterio de seguridad, este criterio de estar encriptada la información? ¿Sí? Nosotros tenemos en la Unión Europea un reglamento, en realidad es una ley que tiene todo un procedimiento y una normativa sobre la protección de datos, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo con lo que estamos haciendo ahorita. Cuando me invitaron a dar la conferencia y el taller, eh, no pregunté tampoco, ¿no? Pero no me especificaron por dónde se iba a transmitir mi conferencia y mi taller, ¿no? Entonces yo después vi que estaba en Facebook y vi que estaba en YouTube.
Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en eso, al contrario, me alegra poder compartir con más personas y que sea la información libre. Particularmente es en mi caso así. Pero si hiciéramos eso en Europa, eso sería un gran problema, porque los organizadores habrían tenido que pedirme un permiso especial y que yo haya aceptado todas las condiciones, que todo sea en un papel firmado y que yo dé mi autorización para que eso se transmita así. ¿No? Eso es por ponerles un ejemplo. Entonces, la reglamentación respecto a las cuestiones de intercambio, fluctuación, transmisión de datos, eso está muy regulado y se llama una ley de protección de datos en general, ¿no? Y lógicamente, en cuanto a lo que es consejería psicológica y trabajo psicológico en general, hay bastantes reglamentaciones bien específicas para cada campo de especialización y de trabajo. Pero todas, lo que tienen todas en común es que deben respetar esa ley y para ello hay una serie de normas. Entonces, en resumen, podríamos decir, la consejería psicológica en línea no solamente es para psicólogos, sino que tienen que ser psicólogos que además de ello cumplan con ciertos requisitos y también observen y cumplan con determinados procedimientos, ¿sí? Es decir, yo no puedo poner una página, qué sé yo, en Facebook y decir, bueno, voy a hacer consejería psicológica libremente. No, no funciona así el libre mercado aquí. Esta región, las profesiones y sobre todo las referidas a salud están bastante reglamentadas y bastante protegidas. Bien, un poco de historia, cómo desde cuándo empieza a surgir esto de la consejería psicológica en línea. En esta zona del mundo, en la zona de habla alemana, aproximadamente desde el año 95, 1995, se realizaron las primeras consultas y estas consultas eran más que nada realizadas a través de textos, es decir, de escribir, a través de correos y de chats, ¿no? No sé si recordarán, existió al comienzo el SMS, que es ese servicio de mensajería escrita, ¿no? Eso fueron una de las primeras cosas que surgieron a fines de los 80. Bueno, aunque no lo crean, las consultas se realizaban, por lo menos en esta zona del mundo también, a través de este tipo de mensajería textual, vamos a decirlo así, con el uso de texto. Y ya en los últimos años, lógicamente, se han ido incorporando otro tipo de procedimientos, ¿no? Mucho más interactivos y ya no asincrónicos, que más adelante les voy a explicar en una tabla, una visualización de los métodos según las maneras y los tiempos. Y lo que se hacía también en esa época, el año 95, era lo que llamamos el Blended Council, que es como decir el Blended Learning, que probablemente lo han escuchado, que es en sí una combinación de sesiones que una parte son presenciales y otra parte son digitales o virtuales. Es decir, no se realiza todo el procedimiento de consejería solamente en línea, o solamente presencial, sino una combinación de ambas, que puede ser alternadas o que puede ser las primeras sesiones, por ejemplo, presenciales y las siguientes virtuales, como ocurrió en el último tiempo por la pandemia, las cuarentenas. Entonces, hay una combinación de ambas formas, ¿ya? Y lo interesante es que inicialmente todo esto empezó por consultas que tenían que ser anónimas por su misma naturaleza, sobre todo en el área del trabajo pastoral, ¿no? Las parroquias, las diócesis ofrecían, por supuesto, esa labor, en alemán se llama Seelsorge, que es como decir el cuidado de las almas, se podría traducir así, pero es más que nada como una especie de apoyo espiritual que ofrecían, ¿no? Qué sé yo, embarazos no planeados, separaciones violentas, problemas de drogas o de violencia en casa, diferentes temas y tienen acá hasta ahora, lógicamente, varias instituciones, varios centros, donde ofrecen esa asesoría y ese apoyo a las personas, ¿no? Generalmente es un apoyo bastante holístico, por decirlo así, o sea, no solamente es la parte espiritual, sino también se dan ayudas sociales, hay trabajadores sociales, etc. Inicialmente ese fue el punto de partida, digamos, para este uso, vamos a decirlo así, no presencial de ofrecer el servicio de consejería, ¿no? Empezó ahí, luego se fue expandiendo a los centros educativos también y las de asesoramiento familiar, que son centros ya donde hay profesionales de las áreas de salud, las áreas de ciencias sociales,
y generalmente ese tipo de consultoría que hasta ahora existe, ese tipo de consejería, se realiza a través de mails, ¿no? De aquí les comento algo, por ejemplo, aparte de mi trabajo, yo como consejera psicológica en línea y las asesorías que tengo con empresas, actualmente realizo también una labor, vamos a decirlo así, social, donde apoyo justamente a un área pastoral que es para embarazadas, ¿no? Personas que están embarazadas, mujeres que de pronto han tenido un embarazo y requieren apoyo psicológico, apoyo emocional, orientación sobre todo. Y sobre todo porque están pensando también en realizar un aborto, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la consejería por mail, ¿no? Nos mandan un mail donde nos explican el caso, según a los que estemos, tenemos horarios distintos de, digamos, donde estamos a disposición. Inmediatamente los llaman por teléfono, ellos escriben un informe rápido en mail y nos mandan el mail. Lógicamente anónimo, nos dicen simplemente cosas básicas como la edad, la condición, el estatus marital, si es una persona casada o no, etcétera. Y entonces uno puede dar ya, tomar contacto con la persona a través de la línea telefónica, otra vez escribir un mensaje, un informe de vuelta y eso ocurre muy rápido. En esos casos se requiere la anonimidad, ¿no? Entonces ese fue un poco el origen de la consejería psicológica por estos lados y se empezó, como digo, por la parte de los textos. Ahora en este cuadro yo les muestro un poco lo que es las diferencias metodológicas. Digamos que esto puede servir para que ustedes tengan una visión en general de las posibilidades que hay. Cuando uno habla de consejería psicológica en línea, lo primero que se imagina es esto, ¿no? Un video, está alguien hablando, la otra persona está al otro lado de la cámara, etc. Pero hay formas, hay muchas formas distintas. Esta tabla la hicimos también en un seminario con 3 colegas y la colega Birgit Torninger fue la que lo redactó. Así que estoy poniendo sus créditos también ahí abajo. Tenemos por un lado lo que es basado en texto y lo que es audiovisual, ¿no? Dos grandes grupos. A su vez existe lo que es la comunicación asincrónica, es decir, no es en el mismo momento, y la casi sincrónica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la asincrónica, lo que les comentaba anteriormente, la consejería por mail, ¿no? Donde es la comunicación de una persona a otra, ¿no? Y eso funciona muy bien, les puedo asegurar, hasta ahora. Luego tenemos otro formato que es el forum, ¿no? O sea, esos foros que hay, por ejemplo, en Internet, ¿no? Donde generalmente la comunicación es de una persona con varios, es decir, la persona que administra ese foro y las personas que se han inscrito a ser partes también de ese foro, ¿no? Normalmente vemos que es anónimo, generalmente anónimo, estos 4 primeros grupos. Y en el caso particular de los foros, ¿no? Es intercambio con personas que generalmente tienen un tema en común, todos, ¿sí? Yo voy a pasar a detallar un poco más ese aspecto. Luego tenemos la otra modalidad o formato, es la consejería por chat, que puede ser de una persona a una sola o puede ser de una con varias personas también, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos centros que tienen su página web, por ejemplo, y que ofrecen, de repente ustedes cuando han visitado una página han visto que existe una función de chat, ¿no? Que generalmente la ponen en la parte inferior derecha o izquierda. Entonces uno puede ahí hacer preguntas. Esa función de chat puede ser con una sola persona o puede ser con varias. Generalmente son centros de ayuda. Aquí en Austria hay un centro de, por ejemplo, de tratamiento de personas que tienen abuso de sustancias psicoactivas o drogas o alcohol. Y es muy, muy frecuente que se hagan ciertas preguntas, sobre todo familiares de los afectados, ¿no? Y plantean en líneas generales el problema y buscan ayuda concreta al respecto, ¿no? Ese es un ejemplo de una consejería por chat, ¿no? Ese es algo que es y está justamente en medio de los dos, porque puede ser que sea sincrónica o puede que sea también sincrónica en algunos casos, ¿no? Es decir, que la persona justo en ese momento está en línea, ¿no? Y la persona que está ofreciendo en ese servicio también en ese momento está en línea, entonces coincide. Y puede ser que no, puede ser que demore un poco. A veces la persona manda su mensaje, su consulta abreviada,
y la otra persona todavía no está en línea, pero después de unos momentos contesta. Entonces pueden ser esas dos modalidades. Luego está la mensajería, por ejemplo, el Messenger, que también, digo el Messenger por formato, no porque sea el Messenger de Facebook, sino y eso es otro problema con el tema de la protección de datos, por eso estoy dando un ejemplo cómo funciona. Igualmente puede ser de una a una o puede ser una persona con varios, ¿no? Y en la parte que he puesto verde ahí justamente porque es netamente audiovisual, ya es lo que tenemos ahora, digamos, que está más de moda, voy a decirlo así, que es la consejería por vídeo, ¿no? Que es la comunicación de una persona a una con varios también. Por ejemplo, se utilizan Zoom para grupos terapéuticos, entre comillas, terapéuticos, eh, pueden usar el Zoom también con eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, al comienzo no se podía usar Zoom, por lo menos aquí. Entonces, como vemos, estas cuatro primeras modalidades, ¿no? Mail, foros, chat y mensajería, generalmente anónimos. En el caso del vídeo, por supuesto que no es anónimo más, ¿no? Y qué implicaciones o ámbitos de aplicación tiene cada una de estas formas, ¿no? Por mail, por supuesto, generalmente deben ser clientes o tienen que ser clientes que pueden escribir textos largos y estructurados, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, como yo lo ofrezco también, tengo la opción de que las personas también, si lo desean, pueden escoger entre un formato audiovisual o un formato basado en texto, y en el caso del basado en texto, lo que yo ofrezco básicamente, yo no ofrezco chats, es mi opción personal, pero ofrezco mails, ¿no? Entonces, comunicamos por mail. Hay personas que necesitan eso, hay personas que son muy verbales, ¿no? Y que tienen normalmente un nivel de instrucción un poquito más alto. Entonces pueden, digamos, expresarse, pueden describir sus problemas, sus sentimientos en forma bastante estructurada. El mail es más indicado para ese tipo de clientes o para ese tipo de personas. Luego, en los foros, como les comenté anteriormente, son personas que tienen generalmente algún interés o algún tema en común. Por ejemplo, personas que han perdido a familiares a raíz del COVID. Entonces, el foro facilita un espacio de intercambio, un espacio como de autoayuda, lógicamente dirigido y regulado por un consejero psicológico, ¿no? Que es el moderador, digamos, de estos foros. La consejería por chat generalmente es para personas que tienen o un bajo nivel educativo o tienen algún tipo de limitaciones o dificultades en el habla o el idioma. Esto les menciono, aquí en Austria también es importante, el chat tiene, digamos, valor en el sentido de que es un medio que la gente usa, porque el tema es el idioma aquí, ¿no? El alemán no es un idioma tan fácil de aprender para las personas que no son de habla alemana y toma tiempo. Y tenemos también mucha gente que migra, mucha, digo, entre comillas, no es mucha, pero digamos, gente que migra y necesita ayuda, ¿no? Entonces, el chat es para los casos en que las personas todavía no dominan también el idioma o de por sí tienen dificultades. En esos casos, el chat es idóneo, ¿no? Se ponen como pildoritas de información, cosas comprimidas, a veces incluso solamente así como con palabras específicas, ¿no? Entonces ahí se puede dar como un primer contacto, ¿no? Claro, en esos casos lo ideal sería después derivar a las personas a consejería presencial, ¿no? Pero por todo el tema del COVID, por supuesto, eso se ha puesto un poco más difícil. Luego, en el caso de la mensajería, son personas, por ejemplo, que totalmente tienen acceso a través del teléfono, ¿no? Y no a un ordenador, a una computadora, a un laptop, ¿no? En el caso ha sido, por ejemplo, de las personas desplazadas, que hemos tenido una gran cantidad de personas que han venido desde el año más o menos 2018 y lógicamente la mayoría se comunicaba en inglés o en francés y tenían solamente un teléfono, ¿no? Digamos, el teléfono celular era su manera de poder comunicarse y bueno, también tenemos muchas organizaciones de ayuda a desplazados, así que era sobre todo entre el 2018 y hasta hace 2 años, ya en el último año no tanto, fue un medio que fue bastante utilizado y fue bastante útil también. Y lógicamente en la consejería por vídeo no hay anonimidad, ¿no? La persona tiene ya un consejero que conoce, y el consejero conoce a su cliente. Y eso generalmente se llama en lo que denominan coaching o supervisión, tutoría, ¿no? Porque la anonimidad ahí no juega ningún rol.
Sobre el coaching también vamos a hablar más adelante. Bien, aquí cuáles son las reglamentaciones legales, ya para entrar un poco más en materia legal. El consejero en línea, lo que existe aquí en la ley, existen en realidad 3 leyes y 2 normas al respecto. La denominación es consejería en línea y la persona que lo ofrece es el consejero o consejera en línea, ¿ya? Pero no hay una protección legal de términos, por eso les decía que hay ciertas, no normas, sino reglamentos. Conoce el Ministerio de Salud, y ellos establecen de que solamente pueden ofrecer consejería psicológica en línea personas que son graduadas en psicología, por supuesto, que están inscritas en estas asociaciones, algo así como colegiados, y que es la misma forma de una colegiatura, y que además de ello tengan la especialidad de psicología clínica y de la salud. Puede ser o clínica o puede ser de la salud, pero una de esas especialidades también deben tener. Porque aquí el estudio de psicología se realiza en 5 años y luego hay la posibilidad de especializarse en instituciones que son aparte de la universidad, 1 o 2 años en psicología de la salud y psicología clínica, ¿no? Entonces son formaciones, digamos, posgraduales, ¿no? Y una vez que uno ha completado esos requisitos, ya puede colegiarse. Y siendo colegiado en una de estas 2 áreas, es que uno puede ofrecer la consejería en línea. Eso desde el punto de vista de los psicólogos. Ahora, existe la Cámara de Comercio aquí y existe una profesión que se llama consultor, ¿no? Y los consultores, digamos, que ahorita están tratando de tomar para sí esta denominación de consejería psicológica, ¿no? Pero esa es un poco una discusión que tiene muchos entretelones de intereses políticos y de oficio, así que eso es un poco largo y complejo, pero nada más para darles la idea de que de todas maneras son denominaciones que están un poco peleadas entre entre dos en este caso, entre dos profesiones diferentes, que están ambas bien reglamentadas. Las normas que se siguen son las mismas que se hacen en face to face. Face to face es presencial. La confidencialidad, tenemos esa obligación, ¿no es cierto?, de guardar secreto profesional. Tenemos la obligación de dar información, ¿ya? Es decir, la persona debe estar bien informada desde el comienzo y sobre todo desde lo que ustedes ofrecen ya en línea, que es público, ¿no? Por ejemplo, si tienen una página web, si tienen un perfil en LinkedIn o si tienen un perfil en Facebook, ¿qué cosas están ofreciendo? Entonces la información debe ser transparente y clara cuando es en general y cuando el cliente ya entra a ser parte de sus servicios, también con más razón informar más detalladamente, ¿no? La duración de las sesiones, o sea, si duran 50 minutos, si duran 45, si duran media hora, el precio, etcétera. Eso vamos a verlo también en detalle más adelante. Luego también tenemos la obligación de la documentación, es decir, nosotros debemos documentar. Puede ser en un dispositivo externo, en la misma computadora, pero debe ser todo encriptado, ¿no? Ahí también es un tema largo. Nosotros tenemos plataformas de trabajo específicas, no podemos usar cualquiera, ¿no? Estoy hablando de los psicólogos. Por ejemplo, tenemos una que se llama eh, Helpline, me parece ahora, y la otra no recuerdo cuál es el nombre. Pero bueno, esas dos diferentes plataformas son plataformas que se usan y que son completas. Es decir, no solamente tengo la posibilidad del video y las conferencias, sino que además adentro tengo eh, toda una cartera donde yo puedo tener mi banco de datos, tengo plantillas para formularios de atención, puedo llevar también los informes de las sesiones que he tenido con la persona, puedo guardar documentos adicionales que me ha mandado la persona por decirle si estoy trabajando en, no sé, en psicología educativa, tengo un adolescente que me ha mandado sus exámenes, etcétera. Toda esa información también todo está dentro de esa nube, todo está dentro de esa plataforma y todo está, por supuesto, encriptado,
o sea, para que no se pierda, para que no salga de ese lugar por Google o por otro lado. Entonces, esa es también una de las cosas que se exigen, ¿no? Por el tema de protección de datos. Lo que tenemos en el año 2013, estas reglamentaciones que les comentaba sobre la psicología clínica de la salud, que son los únicos que pueden ofrecer estos servicios, todo eso está reglamentado en la ley del psicólogo del año 2013, que fue la última que digamos, se replanteó, y la directiva en psicoterapia en Internet del Ministerio de Salud del año 2005. Y esto lo menciono porque la consejería psicológica, cuando se trata de un psicoterapeuta, que esa es también otra especialidad adicional, el psicoterapeuta en realidad por ley está obligado a atender directamente a los pacientes. Entonces se imagina en este tiempo del COVID habían pacientes que eran pacientes de riesgo, ¿no? Clientes de riesgo que no se los puede dejar así nomás sin consulta durante un largo periodo de tiempo. Entonces, en ese caso se reglamentó de tal manera de que pudieran ser atendidos en forma virtual, ¿no? Entonces, por eso es que la psicoterapia tiene una reglamentación de excepción, digamos, para estos casos, ¿no? Pero ha sido una situación nueva, ¿no? Porque no se había contemplado en la ley anteriormente, increíblemente, que pudiera ocurrir una pandemia, ¿no? Un caso extremo de salud o de guerra. Entonces, ya a partir de eso se hizo esa modificación. Pero la directiva en sí de psicoterapia, que se refiere a la inmediatez, data del año 2005. ¿Qué quiere decir inmediatez? Que en el caso particular de la psicoterapia no puede ejercerse o no es ideal ejercer cualquier otro tipo de método de atención que no sea el método de atención presencial, face to face, directamente con la persona. Entonces, para resumir, la denominación consejería psicológica no necesariamente implica el tratamiento o terapia psicológica. La consejería psicológica es un procedimiento en sí mismo y que vamos a ver después cómo se puede o de qué manera se está llevando a cabo. Antes de pasar a eso, quería mencionarles también lo de las características de la comunicación en línea en general, ¿ya? En particular, después vamos a hablar sobre el contexto de consejería psicológica, pero en general, la comunicación en línea es una codificación y un formato muy distinto a la comunicación que tenemos cuando estamos frente a frente. Eso puede sonar un poco lógico, pero tenemos que un poco reflexionar sobre esto porque eso influye directamente en nuestro trabajo. Y es un tema que, aunque no lo crean o les parezca un poco extraño, no se ha estado teniendo en cuenta en los últimos tiempos, porque más se ha estado concentrando en capacitar y en ofrecer seminarios, mucho poniendo el énfasis en la parte técnica, ¿no? Muchos psicólogos no estábamos acostumbrados a trabajar atendiendo personas en línea, así, por ejemplo, con un método, formato audiovisual. Entonces, muchos tuvimos que capacitarnos en las plataformas que había, sobre todo por la cantidad de regulaciones y protección de datos que hay. Entonces, aquí hay que aprender mucho de eso, pero de todos modos se está poniendo demasiado énfasis o mucho énfasis en la parte técnica, en las plataformas, en la parte digital, pero no en la parte de la comunicación, ¿sí? Esto ya ha estado un poco en los grupos de supervisión que tenemos, ya ha estado un poco aflorando, saliendo al flote, saliendo a la superficie, en realidad las dificultades que hay, porque sí existen dificultades y limitaciones, voy a decirlo así, que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera y más importante, la que yo considero aquí que les he puesto en la plantilla, es la reducción del canal. ¿A qué me refiero con reducción del canal? Nuestro canal de comunicación cuando hacemos consejería de trabajo psicológico es multifacético, porque nosotros podemos comunicarnos de distintas maneras y no solamente con la voz. Nos comunicamos con los ojos, nos comunicamos con las manos, como yo, que soy una persona que uso mucho mi cuerpo. Podemos observar la gesticulación, el movimiento, la tonalidad, la firmeza del muscular. Podemos sacar muchísima información en el contacto personal con alguien, ¿no es cierto? Y para eso nos hemos entrenado y eso hemos estudiado. Entonces, en el caso de la comunicación en línea, y no estoy hablando del texto, sino solamente del audiovisual, que nos da mucha más información, de todas maneras hay una reducción considerable de estas posibilidades, ¿no? Y eso, la comunicación, no olvidemos, es la relación. Entonces, esa comunicación
tiene un formato peculiar y particular. Por eso es que también existen las consideraciones respecto a la consejería psicológica en línea. No es así nomás, ¿no? Las reglamentaciones legales es como para un poco que la gente se dé cuenta que hay cosas que puedo hacer en línea y cosas que definitivamente no voy a poder hacer en línea, ¿no? Entonces, esa descontextualización es una primera característica. Como le mencioné, la pérdida de información es importante también. Supongamos, y alguno de ustedes tiene seguramente ya experiencia ganada varios meses, me imagino, en la comunicación en línea, ¿no? Con sus clientes. Y puede dar también fe de lo que estoy afirmando, ¿no? De que hay mucha información que se pierde, ¿no? Por ejemplo, si estamos ahorita así y yo soy su clienta de ustedes, ¿no? Ustedes están viendo solamente una parte mía, pero no saben qué tamaño tengo, si soy gordo o flaca, o si estoy débil o no. Hay muchísima información que se pierde. Solamente uno ve esta parte y eso es todo. Entonces, en el caso del mail, por ejemplo, es mucho más, porque es texto y es asincrónico. En el caso del chat, solamente texto, ¿no? En el caso del audio, solamente podemos tener la voz cuando hacemos hotline o hacemos consejería por teléfono. Y en el video solamente tenemos la cara. Entonces, es un formato, digamos, especial y es un formato que debemos ser conscientes que es bastante limitado. Como les decía, la comunicación es la relación, ¿no? Y una cosa que es típica de este medio, vamos a ponerlo así, no solamente vamos a salir un poco del tema de la consejería psicológica, sino en general. Piensen un momento en las visitas que han tenido a Twitter o las visitas que han hecho a Facebook cuando han estado mirando ahí todo el feed, ¿no? Todas las informaciones que hay de los contactos que tienen, los comentarios, etcétera. Definitivamente, y eso está probado, este tipo de formatos digitales desinhiben a las personas. Es decir, los umbrales, digamos, de qué debo decir o qué no debo decir, bajan, ¿no? Eso está relajado y eso lo confirmamos una y otra vez cuando tenemos este trabajo en línea. Ese efecto desinhibidor o desinhibizante, si lo estoy diciendo en forma correcta, es típico de la comunicación digital, ¿no? Y esto conlleva también a que existe un grado bastante alto de autorrevelación, ¿no? En el setting de la consejería psicológica, esto también se confirma con mucha más razón, ¿no? Es interesante que han habido, en la experiencia que uno tiene, ¿no? Cuando uno recuerda atendiendo clientes en vivo, presencial, a veces toma tiempo ganar, entre comillas, la confianza, establecer lo que llamamos el rapport, ¿no? Y que la persona como que empiece a hablar y abrirse de sus problemas. Por supuesto, dependiendo del tema de consulta. Pero en estos casos no se da eso, ¿no? En los casos de la consejería, por lo menos es lo que se reporta aquí, y lo he vivido también, la gente se desinhibe en forma demasiado sospechosamente rápida, voy a decir así. Y eso es una característica del setting que se da en la comunicación en línea, ¿no? En esta área de la consejería. Luego existe un fenómeno, no sé si lo han oído hablar, yo he tratado de hacer la traducción lo mejor que he podido, que se llama fenómeno del extraño en el tren. Eso quiere decir que a veces cuando uno está en un tren o en cualquier sitio y tiene un viaje más o menos largo, una hora así, de pronto ve a alguien que no conoce, nunca vio en su vida, y de pronto le empieza a contar las cosas más íntimas, ¿no? Es un fenómeno que no es tan raro, en grandes, generalmente ocurre en ciudades muy grandes, en metrópolis, se ha observado, por lo menos es el término que le dieron los sociólogos, y se aplica también a este caso, ¿no? Em, existe como que una confianza, entre comillas, confianza muy rápida se establece, ¿no? Es la segunda parte, digamos, de ese fenómeno de desinhibidor que tiene este medio. Otro aspecto que hay que considerar también, que unido a esa desinhibición, también existe una idealización del consejero, ¿no? De la persona que estamos ofreciendo esto. Hay varias hipótesis por qué ocurre esto, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la idealización? Es como que piensan que uno va a resolver los problemas rápido. Y esto siempre se ha aplicado, ¿no? Pero en el caso de la consejería en línea más aún, es mucho más intenso. Se observa eso que es
esa expectativa, ¿no? Esa, ya al fin conseguí una cita, ¿no? Vamos a vernos tal día, vamos a conversar, le voy a contar mis problemas, ¿no? Es muy grande. Yo estaba reflexionando también sobre este punto el otro día y creo que esa idealización tiene mucho que ver con el formato de los medios sociales, ¿no? Cuando hacemos acá los talleres con los colegas o ofrecemos, una cosa que ofrezco también, por ejemplo, es un curso, bueno, pero eso es parte de la gestión de carrera también, cuando alguien ofrece servicios en Internet, darle varias herramientas, son módulos, ¿no? Eso demora 6 meses o algo así. Estoy acá dando una visión muy comprimida. Eh, yo creo que hay básicamente dos problemas que yo puedo hipotetizar que son, ¿no? El primero es que los psicólogos lamentablemente que queremos trabajar en línea o estamos trabajando en línea y aquellos que quieren trabajar en línea, como que caen en las garras de la gente que trabaja en marketing. Voy a decirlo así en forma muy dramática. Entonces, ¿qué ocurre? En marketing, bueno, se hace de todo. Ustedes probablemente han observado Instagram. eh, yo he estado observando también, incluso con sorpresa, ¿no? Colegas que han empezado a utilizar esas plataformas y llenas de símbolos, florcitas, frutas, animales y no sé qué más ponen. Es cuestión de gusto, por supuesto, y se respeta, pero digamos que toda esa, voy a llamarla en un sentido con respeto y amigable, toda esa parafernalia de instrumentos y de formatos y de memes y de memes y fotos, yo creo que eso genera en las personas mucho más expectativa, ¿no? Es decir, se ofrece un servicio que en realidad es un servicio bastante concreto que ofrece un profesional, que es una persona también, ¿no? No es cualquier profesional, es un psicólogo, ¿no? Entonces, las personas acuden a uno por diferentes motivos, pero lo que buscan es justamente un trabajo psicológico, ¿no? Y se ofrece unas páginas web increíbles, unas páginas de Facebook y de Instagram, que yo digo, parece que hubiera un equipo atrás de esto y no una sola persona, y con unas fotos impresionantes. Entonces, cuando las personas, y me ha ocurrido, ¿no? Yo he visto fotos de colegas, como les comentaba, y luego cuando nos hemos conocido personalmente, yo decía, bueno, este era el colega o la colega, ¿no? Porque se veía muy distinto cómo se presentaba en los medios. Entonces, esas son mis dos hipótesis, un poco humildes, pero creo que por ahí también va mucho, mucho de verdad. Juegan un rol también en esa idealización del consejero, ¿no? Luego venimos con el control de la regulación de la distancia y cercanía. Aquí sí debo decirlo, normalmente las condiciones en que uno atendía a las personas directamente, como que uno tenía un poco más el control, ¿no? El control de la situación, el control de, digamos, de cuándo empieza, cuándo termina la sesión, el control de si es que continuamos en la relación consejero-cliente o no. Todo eso está un poco más al control del lado nuestro. Ahora está más al lado del cliente, ¿no? Y esa arbitrariedad, ¿no? En el espacio en línea, por ejemplo, se expresa también en no atenerse a las citas, ¿no? Colegas que reportan también mucho, a mí me ha pasado 2 veces, que hacen una cita, todo, y al final no aparecen, ¿no? Eso ocurre también en el formato analógico, pero en el formato digital ocurre más, ¿no? Eso sí hay que tener cuidado. Y también algo que sí le llaman el Black Hole Experience. Yo puse experiencia porque, bueno, quería traducirlo y al final no traduje, que es como caer en un hueco negro, ¿no? O sea, el cliente simplemente se fuma, desaparece y ya no se contacta más con uno, ¿no? Eso hace algo en los colegas también, o sea, cuando uno tiene ese tipo de experiencias, sobre todo cuando ya ha estado en 2 o 3 sesiones, ¿no? También hace algo eso. Esas son cosas que se trabajan en supervisión. Bien. Respecto a lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Información escrita sobre el procedimiento y los costos. Yo sugiero siempre que se haga una especie se tenga preparado un documento, que puede ser un documento en PDF, no en Word, no lo recomiendo,
donde tenga, por ejemplo, su membrete, su nombre, sus datos, su dirección, teléfono, lo que ustedes quieran usar, y donde se haga una descripción exacta de cuál es el procedimiento, los métodos que ustedes ofrecen y cuáles son los costos que solicitan para ello también, ¿no? Lo que se tiene que dar a un cliente también es una información escrita sobre los límites de la consulta en línea, lo que estaba mencionando anteriormente. Cada reglamentación, cada región, cada país tiene su propia reglamentación. Entonces, averiguar con exactitud dentro de este contexto que estoy ofreciendo consulta en línea, lo estoy ofreciendo a través de una institución para la que trabajo o lo estoy ofreciendo como psicólogo particular. Eso también tiene sus reglamentaciones. Atender a esas reglamentaciones, informarse bien en su colegio profesional y poner las limitaciones de esa consejería también por escrito. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos atender a todo tipo de personas con todo tipo de motivo de consulta. Eso no es ético, no es responsable tampoco con las personas y no debería estar permitido. Es decir, lo que yo aplico éticamente en la vida normal y cotidiana, no digital, debo también aplicarlo y con más razón en la vida digital. Por ejemplo, si me pregunta alguien que tiene un niño que tiene 1 año y tiene la persona, la madre, etcétera, está observando dificultades o alteraciones en el comportamiento de este niño, que está insegura, quiere una consulta. Yo no le voy a decir, ven, te voy a hacer la consulta yo, porque no es mi especialidad. Entonces tengo que remitirla o a mi colegio profesional si no quiero asumir una responsabilidad directa en quien recomiendo, eso también es libre, o la recomiendo a una persona que yo considero un colega que es bueno y que es experto en esa área. Lo mismo ocurre en el área digital. Es decir, yo no puedo simplemente decirle a la persona yo hago todo, yo tomo todo, eso no es responsable, no es ético, y mucho menos. Entonces, para eso hay que establecer la información escrita, ¿no es cierto? ¿Qué límites tengo? Yo no puedo atender pacientes depresivos de riesgo, no puedo atender personas, por ejemplo, que tienen abuso de sustancias psicoactivas y están en fase de abstinencia y con síntomas psicóticos. No puedo atender. Entonces, todas esas reglamentaciones, esas cosas que por un lado están reglamentadas y por otro lado corresponden a la experiencia y a la capacidad, a la formación de cada uno. ¿Sí? Entonces, eso hay que ponerlo también por escrito. Luego se prepara una hoja de información sobre el asesoramiento, o sea, video, teléfono, mail. Si yo ofrezco video, teléfono y mail, como es el caso, por eso los he puesto los tres, yo especifico en esa hoja el video. Yo utilizo esta plataforma, mi sesión demora tanto tiempo, para entrar a esta plataforma requiere esto, todas las especificaciones que hay. Todo eso debe estar por escrito, igualmente el mail, igualmente el teléfono. Hay colegas que solamente ponen el precio. No, así no se trabaja, se pone toda la información escrita. ¿Sí? Se envían los documentos codificados. Ya sea ustedes mandan un PDF y le dicen a la persona, por ejemplo, cuando ya les ha cancelado la consulta, ¿no? Entonces ustedes le mandan el código y esa persona con ese código puede abrir ese documento, por darles un ejemplo. ¿Ya? Esa es una codificación de documento. Muy importante, por favor, la elección del proveedor. Skype, yo sugeriría solo Skype Business, si es que tienen que usar Skype. Skype es para hablar con los colegas, para hablar con mi tía, para, no sé, pero no es para atender clientes, solamente Skype Business. WhatsApp, por favor, de ninguna manera. WhatsApp es una firma que pertenece a Facebook y no hay ningún tipo de control de datos, absolutamente ninguno. Entonces, contactar a sus clientes, responderle a sus clientes por WhatsApp, no se los recomiendo de ninguna manera. Ahorita no existen, digamos, en el mercado en general, a nivel mundial, no existen reglamentaciones sobre ese tema, pero yo estoy segura que van a venir. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tema porque ustedes después pueden estar involucrados en procesos o en lo que sea por la información que se transmite por ahí. No hacerlo, de ningún modo. Un correo electrónico regular, por ejemplo, Michita o Menina 202052, Hotmail o Gmail. No, busquen su propio correo profesional. Hay muchas plataformas que ofrecen eso incluso gratis, ¿no? Un correo donde esté su nombre y su apellido, de preferencia.
Y también asegurarse, por supuesto, un ambiente sin interrupciones. Eso lo vamos a ver lo siguiente. Y los costos, como mencioné, deben estar siempre en las informaciones que se transmiten. ¿Qué aspectos técnicos vamos a considerar? ¿Ya? Si trabajan, por ejemplo, estamos hablando ahorita de audiovisuales, ¿ok? Solamente vídeo. Vamos a hablar ahora del vídeo. En la computadora o en su laptop deben estar siempre conscientes y estar seguros de que tienen las actualizaciones de seguridad. Porque no hay cosa peor que estar en medio de una sesión y de pronto les salta la actualización y se queda congelado todo. Entonces hay que prever eso, no hacerlo. Yo lo hago una vez a la semana. Ok, va a haber actualizaciones de algo, perfecto. Sistema operativo también, igualmente. Se puede entrar, por ejemplo, si usan Linux o si usan Microsoft, esas plataformas entran con tiempo y se fijan en las fechas porque ya las ponen, que en qué fechas van a haber actualización. Entonces, por lo menos ese día no hagan una cita. Y todo, por supuesto, está de más decirlo, pero lo digo de todas maneras, protegido por contraseña, ¿no? Toda la transmisión debe ser encriptada, ¿no? O sea, protección de datos, eso se puede informar con el proveedor que escojan. Y respecto al software, esto es también un tema importante. Al comienzo, Zoom, por ejemplo, Zoom, que es esta plataforma, al comienzo tuvo algunos problemas o sea, no estaba muy aceptada entre los colegas, ¿no? Por el tema de la seguridad de datos. Zoom, después de unos 2 o 3 meses, creo que fue en el mes de abril o mayo, corrigió eso y ahora ya ofrece las garantías adecuadas, pero antes no era el tema. Siempre, por favor, tener su propio nombre de usuario, su contraseña, códigos, cumplir las directrices de la protección de datos. Existe lo que se llama un contrato de procesamiento de datos, ojo con eso, y ustedes pueden pedirlo también adicionalmente. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se abren una cuenta en Zoom, que de hecho la tienen, profesional, quiero decir, se abren su cuenta en Zoom y pídanle a Zoom en la parte técnica, de soporte técnico, creo que es así como se dice, soporte técnico, ellos están obligados a ustedes proporcionarles ese contrato de procesamiento de datos. Generalmente ellos nos lo dan automáticamente, ustedes lo tienen que solicitar. Con eso que están garantizando de que bajo ninguna circunstancia, pero ninguna, ni siquiera un accidente en Internet que no tenga directamente que ver con la plataforma, toda la información, flujo de información que ustedes han estado utilizando sobre Zoom, por ejemplo, quede solamente en la cuenta de usuario de ustedes y no salga a otros, ni a otros usuarios de Zoom, ni mucho más allá. Entonces, ese tipo de contrato de procesamiento de datos también es importante. ¿Qué posibilidades hay? Por ejemplo, lo que yo uso es InstaHelp. Ese es un servidor que tenemos aquí. Tiene la base está en Austria, porque yo estoy ubicada en Austria. Yo les sugiero siempre que busquen servidores profesionales que el servidor central de preferencia esté en su país y si no está en su país, que esté cerca. Eso es importante. Tenemos también Mentality. Todas estas que les menciono son lógicamente de aquí, otras son internacionales. Algunas solo están en alemán, en InstaHelp están abriendo ya en inglés porque se está expandiendo el uso a otros sitios. Mentality también, pero Mentality solo ofrece vídeo. InstaHelp ofrece chat, audio también. Therapsai también, esa es otra. KaiWorld, esa sí está en inglés y creo que también tienen en francés y en español. Tienen chat, audio, video, tienen coaching tools también, que algunas son buenas. Mentavio, no lo conozco mucho, pero sé que existe. Elvi, sí lo he usado también, es bueno, pero solo tiene video. Zoom, que les mencioné antes, tiene Zoom, la particularidad que tiene es que tiene el whiteboard, que seguramente la conocen, esa pizarra electrónica, ¿no? Esa pizarra electrónica es interesante, sobre todo cuando uno hace seminarios, ¿no? O para personas que de repente están un poco cansadas de la transmisión o de estar siempre en contacto. Entonces uno puede ponerles en una sesión, por ejemplo, de relajación, puede ponerles también, o de visualización, según como ustedes trabajan, pueden utilizar la pizarra para hacer algunos símbolos, escribir algo, como un poco para romper esa monotonía de la comunicación digital, ¿no? Webex utiliza video. Acá Webex se utiliza más que nada para seminarios, más que para la consejería psicológica, pero puede usarse potencialmente hablando. Creo que han abierto un par de funciones. Yo estuve en un seminario ayer de eso. Y Flexperto también. Ahora, lo que yo les recomiendo, sí, a todas las personas, lo estoy haciendo de forma muy comprimida, ¿ya? Porque todo este tema
que estoy tocando de la comunicación es un esbozo en realidad, ¿no? Estos son, hay que tener en cuenta que estas son formaciones de 6 meses, ¿no? O sea, hay tanto aspecto que tocar, no solamente es me pongo en línea y punto, o sea, hay mucho aspecto realmente que tocar y vale la pena tomarse el tiempo y aprender no solamente la parte técnica, sino toda la demás, todo lo que está atrás del trabajo, ¿no? Cuanto más serio y más organizado sea su trabajo, mejores resultados van a tener, sus clientes también se van a sentir más seguros y se van a sentir mejor, porque todo ese ambiente que uno genera para trabajar juega un rol preponderante. Yo he conocido lamentablemente colegas que son excelentes colegas, pero han descuidado mucho esos aspectos y han perdido bastantes clientes. Entonces eso no es lo que ustedes tampoco quieren. Quieren también ofrecer no solamente buena calidad profesional, sino el servicio también tiene que ser bueno, ¿no? Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Una recomendación que yo siempre hago, lo mejor es siempre tener 2 usuarios en su computadora. O sea, si tienen, por ejemplo, Firefox o tienen Chrome, ejemplo Chrome, tengan una ventana de Chrome que sea todas sus cosas personales de ustedes, su Facebook con sus amistades, etcétera. Otra cuenta de usuario se debe crear para el tema profesional. Ahí no utilicen nada, no pongan fotos de sus hijos, no, solamente si quieren fotos, yo recomiendo así, fotos de paisajes, de naturaleza abierta y de repente la foto de ustedes profesional en la foto del usuario, pero eso es todo. Y utilizar solo esa plataforma, entrar solamente por ahí al Internet cuando están trabajando. Luego cerrar esa pestaña, cerrar ese usuario y luego abrir su propio usuario cuando ya estén haciendo sus cosas personales, privadas, ¿no? Eso es algo que recomiendo. Eso también permite que no, digamos que no se transfieran datos de un lugar a otro. Si tienen una página web, también utilicen, por favor, un SSL, un protocolo de encriptación, ¿no? Bien, no sé cuánto tiempo nos queda, ya estamos 1 hora 12, me parece. No sé si quieren pasar ya las preguntas, pero bueno, unos 10 minutos más para poder darles un poco los formatos de audio y de video también, que me parece importante. Sobre el tema de las redes sociales podemos hablar luego, pero en general les digo un par de cosas en Facebook. En Facebook sí tiene un público específico. Hay que tener, ¿cómo les puedo decir? Hay que tener algo que vale para todas las cuentas en general, ¿ya? Tratar de no poner fotos tan personales, ¿no? Una cosa que sí se está sugiriendo ahora, que no se hacía antes, justamente porque tenemos esta limitación en lo audiovisual, que solamente, por ejemplo, si estamos ahora en vídeo, solamente nos vemos una parte, es que en las páginas web y en las cuentas de las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, o Instagram, o en LinkedIn, no es tan mala idea poner una foto de cuerpo entero, pero una foto, por supuesto, profesional, ¿no? Igualmente, si tienen podcast o utilizan videos en YouTube para ofrecer sus servicios, igualmente, ¿no? Eso es para todos. Twitter en realidad se utiliza más eh, para noticias, ¿no? Para noticias, pero pueden usarlo, ¿no? Yo normalmente no tengo mucha experiencia con Twitter, pero sí considero que es importante ver qué tipo de servicios están ofreciendo. Deben ser todas similares también y ser en armonía con la página web. Son un par de tips que les doy. Y por supuesto, de ningún modo iniciar consultas por Messenger de Facebook o por Facebook, ¿no? Eso sí, y mucho menos por Instagram u otras. Bien, y respecto al lugar de trabajo, ¿no? Si estamos en un aspecto de tratar a nuestros clientes o de hacer las consejerías en línea con video, es muy importante, lógicamente, la parte de atrás, ¿no? Lo que estamos viendo. Yo sugiero 2 cosas, 2 criterios básicos, simplicidad y autenticidad. Es decir, no necesitan poner una cosa muy prostética, muy elaborada, simple. Las cosas simples, la gente necesita ese contacto humano, ¿no? No necesitan un súper consultorio y con iluminación increíble y todo. Algo humano, algo sencillo, pero que tenga que ver con ustedes también,
O sea, su propio estilo, uno debe imponerse, no dejarse llevar por las modas del marketing, sino uno mismo crear su propio estilo, ¿no? Si utilizan o hacen la consejería eh, por el canal auditivo, o sea, hablando por teléfono, por ejemplo, lo que se sugiere ahí es hacerlo de pie, ¿no? Eso estaba comentando también un par de colegas que lo están haciendo y yo también lo he hecho y realmente ayuda mucho a la concentración, ¿no? Y a mantener, digamos, sobre todo si las consejerías son tan largas, ¿no? Lógicamente la respiración y todos los demás tips que ustedes conocen bien, que es siempre para comunicarse en general, pero es interesante el punto de estar parados, ¿no? Y a veces un poco moverse no está tan mal. Buscar un punto fijo que mirar es también algo que ayuda mucho. Por ejemplo, si están utilizando el teléfono, ¿no? El teléfono celular y no un tipo de comunicación por audio o por computadora, ¿no? Que tienen, eso también es un poco difícil, distinto. La cita es necesaria, o sea, es importante que hagan una cita fija, no decir, bueno, voy a estar de 8 a 12, ¿no? No decir, bueno, a las 10, ¿no? Quedamos a las 10 de la mañana. La desventaja es, claro, no hay una transmisión de señales no verbales, pero hay que tener en cuenta que cuando hace uno consejería con teléfono es, es bastante estresante en realidad porque todo el tiempo uno está escuchando la voz de la persona. Por eso es ese fenómeno de que está sentado en mi oído, ¿no? Que lo he puesto ahí. Hay una distancia natural que uno debe tener de 1,5 a 2, y esto no es por el COVID, sino es una cuestión del formato, del setting. Pero no se puede mantener esa distancia, ¿no? Con el teléfono lo tengo acá, ¿no? Si utilizo el teléfono de la computadora, pues tengo esto, ¿no? Entonces, eso es también algo que se debe tener en cuenta. Y lógicamente, la voz humana es lo que está en primer plano y no la imagen. Lo contrario ocurre con el video, que aunque estamos conversando, lo primero que salta es la imagen, ¿no? La imagen, la de la cara. Entonces, si por ejemplo uno está con una persona que tiene ciertos signos de que está deprimida, ¿no? O que está desmotivada, digamos, con poca energía, es muy importante. ¿Ya? ¿Y sabes desde cuándo no se me escuchaba? Desde hace no mucho, no se preocupe. No se Ok. preocupe. Sí, 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 sí. eh, Se ha escuchado toda la conferencia. ya. Sí, no se Uh, preocupe. ok. Bien, bien, Bueno, nos llega una pregunta. perfecto, excelente. Rosemary Noriega nos pregunta, Ujú. al llevar a cabo una consejería o terapia de manera virtual, ¿se puede aplicar test psicológicos? Y en el caso de las proyectivas, ¿cómo se puede hacer? Ya que se debe tener al paciente en persona para las observaciones correspondientes. En todo caso, ¿cómo se puede hacer una evaluación al paciente? Excelente pregunta, Rosemary, muchas gracias. Los test psicológicos sí se pueden aplicar, o sea, primero te digo mi opinión técnica, ¿no? Se pueden aplicar sin ningún problema, yo misma los aplico igual. Lo que tienen que ser, claro, un formato digital, o sea, sería bueno buscar una buena calidad de test que tenga una buena garantía y validez, lógicamente, se pueden y se guardan digitalmente, igual como cuando lo haces analógicamente en persona. Respecto a los test proyectivos, les comenté también eso de la pizarra que tiene Zoom. Eso sería, digamos, para el dibujo de la figura humana. No sé de qué poblaciones me estás preguntando específicamente, pero vamos a decirlo así en líneas generales. Se podrían realizar dibujos, pienso en niños, por ejemplo, que perfectamente podrían utilizar esa pizarra para hacer dibujos. Luego puedes hacer capturas de pantalla de esos dibujos y guardarlos. Yo sé que una colega que trabaja con niños estaba haciéndolo así y nos comentaba que le estaba yendo muy bien. Entonces eso podría ser un tipo de prueba proyectiva. Ahora, las demás pruebas proyectivas tendría un poco mis dudas. Si pienso en un Rorschach o pienso en otro tipo de pruebas,
de repente que requieren otro tipo de formato para el momento de administrarlas y evaluarlas, yo trataría de combinarlo en todo caso con blended, o sea, que la persona asista y esté personalmente al lado, por lo menos para esa parte de la evaluación, si es que se trata de proyectivas. Pero los otros tipos de evaluaciones psicométricas perfectamente se pueden hacer en línea y existen muchas plataformas muy buenas. Correcto, doctora. La siguiente pregunta nos la hace Alexis Gamarra y nos pregunta, ¿podría ponernos ejemplos de qué procesos en consejería psicológica se pueden hacer online? Es una excelente pregunta. Bueno, primero pongo ejemplos de según el área, ¿ok? Si estamos hablando del área clínica, un proceso que se puede hacer en el área clínica es una evaluación de síntomas, ¿no? Una valoración de síntomas y evaluación de síntomas. Eso utilizando, lógicamente, en primer término, la entrevista psicológica, ¿no? Que se puede hacer perfectamente en línea, y también el recojo de síntomas, ¿no? Tú puedes hacer un protocolo, ese es un proceso que se hace normalmente en el área clínica, y a través de por ejemplo, empiezas a elaborar la historia clínica y empiezas a recoger los principales síntomas o la sintomatología presente y pasada, ¿no? Eso es un proceso que se puede hacer perfectamente en línea. Eh, Todo el proceso de trabajo clínico no creo que se pueda hacer en línea, pero esa es una opinión personal. Yo pienso que la consejería psicológica en línea, en primer lugar, está diseñada, y es mi opinión personal, eh, para casos excepcionales, es decir, como los que estamos viviendo ahora con la pandemia, en la que definitivamente no nos podemos ver personalmente. Debe ser mi formación de psicóloga clásica, pero yo pienso que a diferencia de muchos entusiastas con la consejería en línea, yo creo que tiene sus limitaciones y está bien, es un excelente instrumento, es un procedimiento bueno y se puede utilizar en muchísimos casos. Pero en áreas como en la clínica, con el ejemplo que te estoy dando, Alexis, creo que habría que tener un poco ser un poco realista y decir, bueno, procesos de acompañamiento terapéutico, por ejemplo, ¿no? O intervenciones clínicas de primer y segundo nivel. Yo diría, de repente en fases de contención clínica, sí, personas que tienen una depresión y que ya han sido tus clientes o pacientes, como lo quieras decir, antes ya tienes una relación terapéutica con estas personas o una relación de apoyo psicológico, si es que ya pasaron las otras fases. Entonces ahí retomar a través de lo virtual perfectamente, porque ahí ya existe una relación previa. Pero si es una persona con la que recién empiezas a tener la relación, digamos, de consejería y de consejero y cliente a través del formato digital desde el inicio, eso ya es un poco más complicado. Ese es un ejemplo en el área clínica. Otro ejemplo que te puedo dar perfectamente es, por ejemplo, en mi área, en el área laboral, organizacional y de gestión de carrera. Perfecto, funciona maravillosamente. Aunque mi formato de trabajo en esos procesos, por ejemplo, es, yo hago evaluaciones laborales, lógicamente hago evaluación de estresores psicosociales en el trabajo, estrés laboral, veo los temas de salud, la ergonomía en el trabajo, las relaciones entre los colegas, superiores, etcétera, todo lo que es organizacional. Y mis clientes, cuando hago eso, hay un programa que se llama, es un programa para asistencia al trabajador, ¿no? Que tú trabajas como psicólogo independiente, las empresas te contratan y tú ofreces la consejería psicológica a los empleados. Nadie se entera de eso, o sea, lo que hables con el empleado es cosa tuya, ese es otro tipo de trabajo distinto, esos programas, y entonces ahí trabajas maravillosamente, ¿no? Haces las asesorías en línea. Eh, Hago también algunas evaluaciones, pero pocas. Son más, por ejemplo, utilizo algunos formularios para evaluar si el lugar de trabajo es adecuado, si hay estresores por ahí de índole familiar o emocional, etcétera. Pero se puede trabajar incluso mejor que en el área clínica, podría decirlo yo. Y aún así, eh, en mi manera de trabajar, yo combino los dos. O sea, yo no hago un trabajo solamente en línea. No es, digamos, no es lo ideal, ¿no? Para ser directa y honesta, ¿no? Porque mucha gente está muy entusiasmada y dice, puede hacer muchas cosas en el trabajo psicológico en línea. Yo diría, mm,
Y no se trata de la capacidad o talento del psicólogo, ni cuánto domine el marketing o la técnica. Es simplemente la naturaleza de sí en nuestro trabajo que nos exige otro tipo de formatos. Así que no debemos renunciar a ello. Hay que luchar, hay que tratar de pasar este tiempo de pandemia y recuperar ese espacio personal con nuestros clientes. Espero haber respondido tu pregunta, Alexis. Sí, doctora, efectivamente lo que comenta es que, ¿no? El trabajo del psicólogo no puede enmarcarse totalmente en un espacio virtual, ¿no? Tiene que compartirse de manera presencial. Y De acuerdo. tenemos una pregunta más de Rosarito Casas, que nos hace una pregunta un poco más general, ¿no? Quizás Ujú, a manera de resumen de la ponencia. Nos ujú. pregunta, ¿cómo sería una psicoterapia online? Es justamente lo que estábamos comentando hace un momento. Bueno, eh, no me puedo imaginar a un psicoanalista online, por ejemplo, ¿no? Por empezar con un ejemplo, a responder tu pregunta, quizás un cognitivo conductual, yo soy muy cognitivo conductual y tampoco me siento tan cómoda. Em, Quizás digamos, la lección más importante de que lo que quería transmitirles, lo que yo he aprendido en este tiempo con mi experiencia con la cuestión en línea es em, que definitivamente si no se puede nada más la intervención psicológica en áreas como la clínica, laboral o educativa, y de por sí es todo un reto para nosotros trabajar así ahora, yo creo que es mucho menos factible en el área de psicoterapia. Es decir, en el área de psicoterapia estamos hablando de estructuras mucho más profundas, ¿no? Que están, digamos, interiorizadas en la persona y que requieren un aborde mucho más integral que voy a decirlo así, que la conversación o que utilizar la voz o la imagen, ¿no? Existen otro tipo de dimensiones en el contacto terapéutico que definitivamente la comunicación en línea, la comunicación digital no cubre. Y es, digamos, esa necesidad de contacto, esa necesidad de sentirse aceptado, ¿no? Que define básicamente al trabajo terapéutico en general. Eh, Creo que es algo que definitivamente el medio digital no va a permitir. Y que es más, yo creo que hay que persistir, como dije anteriormente, en desear regresar a nuestro trabajo con los clientes directamente. No existen muchas disposiciones actuales excepcionales, es decir, que hacen una excepción a muchos servicios que se ofrecen. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la cuarentena, hay muchas tiendas que están abiertas y pueden vender sus productos, hay lugares incluso donde se puede reunir más de 10 personas, etcétera. Y yo digo, ¿y por qué no se puede reunir en un consultorio o en un lugar de trabajo dos personas a una distancia considerable y razonable? ¿No? Entonces, y además es la naturaleza misma de nuestro trabajo, ¿no? El estar con las personas, que las personas están cansadas también, como decía ayer, por la cuestión del teletrabajo. Imagínense ahora también con el psicólogo, también en línea, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se puede aplicar la psicoterapia utilizando el medio digital? Se puede en casos excepcionales, cuando la relación previa terapéutica ya está establecida. Es una relación que se puede decir que es estable y con el compromiso o la idea de que sea en forma parcial o temporalmente y que luego se continúe otra vez con la forma analógica de contacto directo. Correcto, doctora. Al parecer no hay otras preguntas en ninguna de de las plataformas, pero Ujú, quizás podríamos hacer una pregunta un tanto sugerente, ¿no? La aparición de la pandemia, la ujú, COVID-19, arrastra necesariamente a muchas profesiones a la virtualidad. Es algo que ya con la globalización se iba dando, ¿no? Poco a poco ujú, el mundo de la Internet se vuelve más poderoso, abarca ujú, más áreas. ujú. Entonces, los psicólogos nos hemos visto empujados al área de la virtualidad, pero estamos todavía en 2020 y es algo novedoso para nosotros. Recién este año estamos viendo que se puede hacer terapias por internet, de manera virtual.
¿Cómo usted podría ver el futuro de la terapia virtual en la psicología de aquí en unos 10 años, por ejemplo? Bueno, yo veo el desarrollo en sí de nuestra profesión y específicamente porque estás mencionando la psicoterapia, ¿no? Esa es una especialidad. em, yo veo dos cosas. Uno, que va a ser un desarrollo para el que en ese sentido soy pesimista porque soy muy realista y creo que no, vamos a tener poca influencia. No me refiero solo a los psicólogos o a los profesionales de salud, sino todas las personas en general vamos a tener poca influencia en las maneras en que vamos a trabajar y qué cosas nos van a imponer hasta cierto punto. Em, y segundo, creo que el nivel de avance tecnológico se nos está yendo de las manos un poco, ¿no? No estamos yendo en el ritmo de las cosas en el sentido de estoy utilizando algo sin en realidad saber cuáles son las consecuencias de su uso, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahora comunicándonos y es fantástico poder estar en contacto desde tan lejos, pero no sabemos a largo plazo qué consecuencias concretas va a tener eso para nosotros, ¿no? Em, y yo creo que todo esto está muy fuertemente ligado al aspecto político y económico, ¿no? Si uno observa con calma y con lucidez los acontecimientos, las cosas que están ocurriendo en el mundo actual, em, uno bien puede decir y afirmar que estamos pasando por unos procesos de cambios radicales en el estilo de vida del ser humano en general a nivel global, ¿no? Y la globalización se nos está imponiendo, literalmente hablando. Se busca estandarizar todo, cambiar constituciones, eh, poner en el poder a personas que no fueron elegidas por el pueblo. Eso lo estamos viendo en varios países, no es ninguna indirecta al Perú, es en todos los países en los que se está observando estos procesos, movilizaciones sociales, manipulación de los medios, etcétera. Y la psicoterapia, cuando uno estudia la historia de la psicoterapia, confirma una y otra vez que la psicoterapia es muchas veces producto de cambios sociales importantes que han habido en la historia, ¿no? Y se ha visto afectada directamente. Y yo creo que definitivamente van a venir muchos más cambios. Estaba recibiendo de un colega, por ejemplo, una invitación hace unos 5 meses fue ya, que están ofreciendo una formación buena, ¿no? El colega es bastante reconocido, además de psicólogo, es neurólogo, em, que él está ofreciendo estas terapias en tercera dimensión, ¿no? Con todos estos lentes especiales que se ponen y todo. Y nos comentaba lo eficientes, nos mostraba estudios inclusive, bastante serios, de lo eficientes que eran en el tratamiento de las fobias, por ejemplo, ¿no? Sobre todo las agorafobias, las fobias que son referidas a moverse en espacios externos, etcétera, ¿no? Nos mandó material de videos y qué sé yo. Claro, él estaba haciendo un poco su negocio, ¿no? Ofreciendo estos cursos a un precio módico por ser introductorios. Me fascinó, me fascinó realmente. Se nos vino la pandemia y no pude asistir, pero creo sí que la idea de hacer estas visualizaciones en tercera dimensión, ¿no? Ya son reales, no son cosas que quizás gente de mi generación decía, bueno, eso es un poco science fiction, ¿no? Cosas que no vamos a ver nunca, pero ya están. Entonces, respondiendo a tu inquietud y tu pregunta, me parece muy pertinente. Y yo creo tres cosas. Uno, que no tenemos mucha influencia, no vamos a tener y cada vez tenemos menos influencia sobre la forma en que van a regular nuestros trabajos a través de la digitalización, ¿no? Dos, creo que estos son definitivamente intereses políticos, ¿no? Que son evidentes. ¿Quiénes están detrás? Eso es algo que probablemente no sabremos nunca, pero se están dando. La pandemia, como mencionaste, está siendo, vamos a decir así, en la plataforma en la que se están desarrollando todos estos cambios, cambios estructurales graves, diría yo, sin que sepamos las consecuencias de estos usos, vuelvo a repetir. Y lo tercero es que definitivamente nuestros métodos, nuestras técnicas se van a ver en algo afectadas. No podría decir ahora en qué medida, porque eso es imposible saberlo, pero seguramente va a haber una influencia bastante fuerte.